Video número 14. Continuamos con el tema de secuencias de uso. En el video anterior habíamos dejado los 3 dibujos preliminares de nuestra secuencia para comenzar a interpretarlos mediante el uso de técnicas mixtas de diversos materiales. Un primer paso sería retirar algunas de las líneas sobrantes que habíamos planteado en el momento de hacer el dibujo. Utilizando la goma de borrar, si hemos dibujado con lápiz de grafito o si hemos hecho el boceto preliminar, en este caso con un lápiz de color negro, retiramos esas líneas de construcción que de algún modo ya cumplieron su función, nos sirvieron para poder orientarnos y establecer con precisión las diferentes partes, las diferentes estructuras, tanto de la mano como del artefacto. Vamos a comenzar a hacer un tratamiento, en este caso con el primer ejemplo que habíamos dibujado, la mano haciendo uso o manipulación de un respirador. Este primer tratamiento va a ser de los 3 que vamos a mostrar como ejemplo hoy, el más, llamémoslo, artístico, si se puede considerar que estamos hablando de técnicas un poco más convencionales de ilustración. Vamos a usar entonces en una combinación, unos pocos toques de marcador en la zona del artefacto y básicamente vamos a utilizar pasteles y lápiz de color para rematar la forma final. Las secuencias pueden ser o no, de cierta manera, más realistas si uno decide que es necesario hacerlas de ese modo. Se trata de ver como 3 diferentes estilos para la solución de la secuencia. Comenzamos entonces con esta primera. Suele ser más conveniente comenzar siempre utilizando los marcadores. En este caso, debido a que vamos a utilizar pasteles, el uso del marcador conviene hacerlo como paso inicial. Analizando la forma aproximada que podría tener este objeto, vamos a crear un tratamiento de trazos muy amplios. Se trata nada más de generar las principales luces y sombras que podría tener este artefacto. En esencia, tratamos siempre de usar el marcador con una cierta libertad, dejando algunas luces a la vista. Del mismo modo, dejándolo secar levemente, podemos empezar a acentuar utilizando las diferentes puntas que suelen tener los marcadores. Aquí vamos a enfatizar la sombra en la parte inferior, entonces hacemos uso de varias capas para producir el efecto necesario o el efecto que estamos buscando. Como vamos a utilizar pasteles en la representación de la mano, y esta va a tener relativo énfasis, de una vez podemos utilizar el mismo marcador para representar algunas de las sombras principales de la mano. Hay que tener muy en cuenta la ubicación de la fuente de luz. Presuponemos que la luz viene generalmente de la parte superior y en un ángulo conveniente. Hemos dicho que conviene que sea cercano a los 45 grados. Teniendo el artefacto brevemente descrito de esta manera, hagamos unos pequeños trazos diagonales sugiriendo una superficie semibrillante en ese lugar. Vamos entonces a continuación a plantear las sombras de la mano. Esta parte, que suele ser difícil para muchos, conviene hacerla si uno necesita hacer un paso previo, encerrar la forma de las sombras en una especie de mapa que las contenga. Estos trazos, que son muy suaves, quizá el video no permita verlos con mucha claridad, son las zonas donde voy a incidir directamente con la sombra del marcador. Puedo utilizar un marcador un poco más pálido. En este caso vamos a utilizar un 03 y siguiendo ese mapa de sombras vamos a mirar en qué sectores convendría que se resaltaran. Este marcador, si ustedes notan, es un poco fuerte. Cambiemos de nuevo al anterior para que las sombras se vayan extendiendo por capas sucesivas.
Repito, si la iluminación en este caso viene desde la parte superior derecha de la imagen, produciría aproximadamente estas sombras sobre la superficie de la mano. Toda la parte inferior, el canto de la mano, parte de los dedos en penumbra, aquí estaremos traduciendo algo de esto, las falanges semidobladas, un dedo produciendo sombra sobre el otro, el interior de la falange del dedo índice, el interior de la segunda falange también del índice, unos pocos toques adicionales solamente con el objetivo de hacer alguna referencia a tendones, músculos o huesos, y con estas capas tenemos una primera etapa, llamémoslo de manchado, ejecutada con el marcador en principio. Inmediatamente, si observamos que podemos acentuar en algún lugar el volumen, ya sea del artefacto o de la mano, continuamos alternando marcadores para producir un efecto de volumen un poco más intenso. Como sabemos, los marcadores funcionan por capas sucesivas. No se trata de tapar completamente lo que ya teníamos previamente establecido. En algunos casos, si el objeto o el artefacto tiene detalles adicionales de un color diferente, podemos de una vez hacer uso del color correspondiente para resaltarlo, diferenciándolo claramente del resto de los colores que hemos venido utilizando. Llegados a esta etapa, podemos pensar en hacer uso entonces del marcador también para la flecha de movimiento. Se suelen utilizar colores intensos para poder destacar la acción que se pretende describir. Norma importante de los marcadores suele ser extender siempre primero los trazos de contorno correspondientes, como estamos viendo aquí. Siempre será importante hacerlo de ese modo para tener un área de seguridad. Naturalmente, si es muy pequeño el sector que vamos a recubrir, conviene seguir utilizando la punta más fina, en este caso una punta de plumón en el marcador, y reservar las áreas más grandes para el bisel o la cuña que pueda tener el marcador. Lo mismo podemos hacer aquí con las zonas de barrido. Estamos dando un color de alto contraste para hacer comprensible la secuencia. Una vez que tenemos claro cuáles son los sectores principales en los cuales vamos a usar el marcador, retomamos si es necesario algunas capas adicionales. En este caso, el ahuecado de la mano sería la zona quizá más oscura con relación al artefacto. Hacemos entonces el paso siguiente, que es la aplicación de los pasteles. Casi que existe un orden implícito en el uso de los materiales, y ese orden hace referencia a la conveniencia de usar siempre al final los materiales más grasosos. Para la piel vamos a usar una mezcla de pasteles. No siempre encontramos un tono exacto cuando queremos hacer la aplicación del color. La piel humana tiene infinidad de tonalidades, de modo que uno puede preparar utilizando la cuchilla de esta manera, raspándola sobre un trozo de papel preliminar, y generamos entonces una tonalidad, la que nosotros consideremos que nos puede servir. La piel puede ser muy clara, muy blanca, rosada, morena, trigueña, etc. Es completamente una decisión del ilustrador, del diseñador, cuál es la tonalidad que necesita para cada caso. Esa mezcla la extendemos tratándose de un área un poco más grande, con un trozo, puede ser de algodón o de papel. También podría servirnos un trozo de servilleta. Untamos un poco de esa servilleta y frotamos todas las áreas que corresponderían a la zona de la mano. También podemos poner directamente el pastel raspándolo sobre la superficie. La ventaja de tenerlo mezclado en una etapa preliminar es que uno puede controlar el tono con mayor precisión.
de manera que cuando lo lleve a la superficie a colorear no sea necesario hacer muchas correcciones al respecto. Sabemos que los pasteles son bastante volátiles. Estamos utilizando, no se les olvide, pasteles secos. Hay otro tipo de pastel que no es muy conveniente para ciertas técnicas, que es el pastel óleo. Una vez que llegamos a esta etapa, retiramos el exceso de pigmento y, como lo hemos visto en ejercicios preliminares, usamos la goma de borrar por el lado en forma de cuña, de manera que recuperamos un poco las áreas del dibujo que hayan podido salirse un poco de control a causa de la mancha del pastel. Hacemos el borrado correspondiente, retiramos el exceso y una vez que tenemos esta etapa también podemos iluminar levemente. Mencionaba que esta sería como la versión más artística, entre comillas, de las manos para la secuencia de uso. Con mucha frecuencia las secuencias de uso son mucho más elementales, ya vamos a ver un par de ejemplos, en cuanto a que no buscan hacer una excesiva representación detallada de la anatomía humana. Tenemos con un pequeño borrado algunas zonas resaltadas. Para la etapa final vamos a utilizar lápiz de color. Sabemos que el lápiz de color blanco, por ejemplo, nos ayuda bastante a fijar algunas áreas, dado que además el pastel es un material muy volátil. Podemos hacer una pequeña pasada a la manera de un fijador. El lápiz color actúa, terminando de hacer más permanentes los pigmentos del pastel. Y con un lápiz negro recuperamos en la última etapa las líneas finales de nuestro dibujo. Entonces, siguiendo la trayectoria de lo que ya habíamos dibujado, recuperamos completamente todos los sectores con los detalles completos de la figura y su relación con el artefacto. Una ventaja que ya he mencionado anteriormente de utilizar lápiz de color para hacer el dibujo de remate final es que el lápiz color resulta más fácil de emplear, es menos arriesgado, por decirlo de alguna manera, que el uso de materiales como los plumones, los marcadores, etc., que por ser materiales de tinta hechos con fieltro, resultan un poco más incómodos de usar para algunas personas, sobre todo en un proceso, digámoslo, de aprendizaje preliminar, en donde con frecuencia el riesgo de cometer un error puede llegar a ser irreversible y nos obligaría prácticamente a repetir la imagen desde el comienzo. Aquí simplemente utilizamos el lápiz para resaltar nuestro dibujo previo. De ahí la importancia que tiene el haber hecho un proceso preliminar muy cuidadoso, evitando en lo posible errores de anatomía, errores de dibujo, de perspectiva, etcétera, de forma, de volumen, etcétera, etcétera. Es mejor concederle mucho más tiempo a la ejecución del dibujo, demorarse un poco en ello, que por la prisa intentar hacer un dibujo regular para luego aplicar las técnicas de ilustración. Aquí tenemos entonces un poco la descripción principal de lo que sería el artefacto. Mediante el uso del blanco sobre el color preliminar podemos resaltar algunos detalles si lo consideramos necesario. Y otra cosa que puede suceder es que combinemos el uso del plumón en el marcador para hacer referencia a la flecha de movimiento. La flecha podría tener más énfasis, podríamos refilarla también en Prismacolor negro, pero en este caso hemos decidido que utilizando un plumón marca Sharpie en este caso, estamos haciendo un resalte de algunas de las líneas principales
que traducen el movimiento por medio de la flecha de dirección. Aún podría hacerse un paso adicional, digamos que como planteamiento básico de lo que podría ser una secuencia, esta podría ser válida tal y como la estamos viendo acá. Si queremos hacer de todas maneras mayor énfasis en el resultado, podríamos además ensanchar considerablemente o utilizar un material más contundente con un mayor contraste para hacer solamente el contorno final de esta imagen. Si utilizamos el mismo Sharpie, podríamos rematar todos los contornos externos, haciendo que la mano se resaltara claramente con respecto al resto de la secuencia. Si hacemos eso, tendríamos una línea de un calibre mucho mayor. Aquí la recomendación siempre será enfatizar sobre todo la silueta, no las líneas internas de la imagen. En este caso recorremos toda la silueta de la mano, interrumpiéndola donde el artefacto aparece o interrumpiéndola donde hay un cambio de dirección, por ejemplo acá en la uña, en lo posible sin perder un solo detalle de las líneas ya planteadas. También podemos enfatizar algunas de estas líneas de esta manera. Ahí tendríamos en esencia un primer ejemplo de tratamiento de una secuencia de uso. Es susceptible de continuarse el trabajo un poco más a fondo si queremos añadir más capas para enfatizar volumen, contraste. Podemos hacerlo ya una vez que hemos llegado a este punto. Aquí estoy retomando las sombras principales que los dedos producirían sobre la superficie del artefacto y otras partes de la mano. Ese sería un primer tratamiento. En el segundo ejemplo, el de la cuchilla, el cortador y la mano, el proceso inicial siempre es comenzar por retirar algunas de las líneas preliminares que utilizamos para plantear la estructura, tratando de atenuar un poco el dibujo. Si se trabaja con materiales como el grafito, hay que tener cuidado de no acentuarlo demasiado para evitar que atraviese las capas de color y quizás se haga visible. Sin embargo, hay estilos de ilustración donde toda la estructura es completamente visible. Hay muchísimas formas distintas de ilustrar. Estas que estamos mostrando son solo 3 de una lista enorme de alternativas que podría tener un ilustrador, un diseñador, para dibujar un tema como este. Una vez que retiramos un poco esos primeros elementos esenciales, vamos a hacer entonces en este caso que únicamente el artefacto sea lo que se va a resaltar en la imagen. Iniciamos nuevamente con marcadores. Buscamos en este caso una punta tipo bisel. Sigo, como hemos hablado anteriormente, los perfiles iniciales que nos muestran la estructura del artefacto. Es muy importante además hacer movimiento permanente de la hoja de papel sobre la mesa, de modo que el trazo siempre sea el más cómodo posible para el movimiento del brazo. Aquí estoy resaltando y separando toda la zona coloreada visible. Una vez que tengo esa superficie contorneada con un área de seguridad, puedo utilizar la punta media del bisel para completar el rellenado. Cuando la zona sea suficientemente amplia o grande, podemos cambiar la posición y utilizar el bisel por su lado más ancho. La cuchilla, en este caso, podemos hacer una rápida interpretación como si se tratara de un metal. Entonces usamos algunos trazos diagonales muy sueltos
Vamos a pensar en que la flecha, en este caso concreto, es una flecha de un color diferente, supongamos que sea amarilla, teniendo en cuenta que el amarillo es uno de los colores más transparentes que existen en todas las técnicas. Debemos pensar en retirar suficientemente los trazos estructurales antes de aplicar el color. Estamos utilizando marcadores para las flechas, pero estas podían hacerse también en pasteles, podían ilustrarse también, por supuesto, con lápices de colores. Sabemos que de las tres técnicas, quizá la más lenta en su aplicación es el lápiz color. Entonces, la combinación de varias técnicas puede darnos una clave para lograr un resultado más rápido. En este caso, intencionalmente, lo que intentábamos resaltar es la importancia de la forma, proporción, posición del artefacto, de manera que no estamos haciendo demasiado énfasis en ningún otro detalle. Sobre esa superficie previamente manchada de azul podemos extender otras zonas, iluminar levemente con el lápiz blanco o establecer zonas de línea, etcétera, textura, todos los detalles que queramos son importantes para tener más clara la forma del artefacto. En este estilo de presentación, solamente el artefacto y la flecha se van a resaltar. Vamos a traducir entonces a una sola línea de Sharpie la forma final de la mano. Las secuencias pueden ser, como lo decíamos, muy básicas en cuanto a la descripción anatómica de las manos o del cuerpo de la parte que interactúa. Estamos haciendo una secuencia en la que está prevaleciendo el artefacto en su interpretación sobre la mano. La mano solo es un referente, por eso lo dejamos completamente blanca. La dejamos completamente blanca, solamente resaltamos su forma, posición, proporción, tensión también, ¿no? Aquí hay una interpretación del comportamiento de las articulaciones y de las partes de la mano cuando están ejerciendo una presión. Resaltamos con muy pocos toques algunos nudillos, resaltamos la uña o las uñas, el extremo de los dedos que alcanza a asomarse detrás del dedo pulgar, y nuevamente nos devolvemos para hacer una pasada a la manera de una silueta densa. Únicamente la silueta para resaltar la acción de la mano sobre este artefacto. Este tipo de presentación, siendo más sencilla en términos de color que la anterior, tiene ventajas porque la forma en que está explicada la acción puede resultar mucho más contundente que si hacemos un excesivo énfasis en la parte anatómica de la mano. Resalto todas las líneas del artefacto, también utilizando un cierto silueteado. Finalmente me dedico a refilar las líneas que corresponderían a la flecha de movimiento. El color de la flecha, como lo hemos dicho, puede variar en un caso o en otro. También puede ser completamente negra o la secuencia puede ser dibujada íntegramente sobre, por ejemplo, una cartulina negra, de manera que se dibuje completamente en líneas blancas. Podría ser con lápices, por ejemplo, nada más la forma. Segunda forma de representación de la secuencia. Ven ustedes dos estilos bastante diferentes de presentación de lo que podrían ser dos instantes de secuencias de uso, estilos y técnicas diferentes. Finalmente, en el último ejemplo, haremos uso ante todo del marcador. Conseguiremos en este caso, si uno
tiene esa posibilidad, marcadores que tengan algunas tonalidades que me permitan una interpretación de los tonos de la piel. Tengo aquí un naranja luminoso, entonces en principio puedo también hacer como en el ejemplo que había dibujado con pasteles. Establezco una zona de iluminación y puedo entonces comenzar planteando algunas sombras principales del volumen de la mano. De esta manera, casi que medio dedo pulgar, una parte de las falanges que se ocultan detrás quedan en penumbra. Voy pensando en volúmenes descritos de acuerdo a la posición de la luz, algunos elementos de la articulación. A medida que voy aplicando el marcador, lo voy dejando secar, me devuelvo sobre algunas partes y considero necesario hacer énfasis en ellas, dejándolas planteadas en varias capas. El uso de capas permite hacer transiciones, es la técnica característica del marcador. Una vez que tenemos esa primera capa, podemos recurrir a la tonalidad que hayamos decidido que se va a utilizar como tonalidad de piel y podemos extenderla. En este caso estoy usando un color de una tonalidad muy fuerte. Se podría decir que nos acerca muchísimo a la estética del arte pop, por ejemplo, ¿no? O del cómic. Esta podría ser una intensidad muy alta para una piel real de una persona, pero hace parte de los códigos visuales que la tradición del dibujo y la ilustración podrían permitirnos. Se alcanzan a transparentar algunas de las sombras principales. También puedo utilizar una tonalidad distinta por capas de piel. No hay que olvidar que el marcador además se vuelve un poco más pálido a medida que se seca. Vamos a hacer en este caso la flecha completamente negra. Entonces, siguiendo las pautas ya aprendidas en ejercicios anteriores, primero hacemos los principales contornos de la flecha, hacemos si es necesario correcciones a la proporción, si notamos como en este caso alguna desviación de asimetría o algún problema que pueda tener la estructura. Podemos utilizar también una regla, una escuadra para hacer estos trazos. Creadas las contornos, hacemos el relleno completamente negro en este caso. El plumón tiene una punta ancha en la base y muy puntiaguda que permite hacer trazos de diferentes características con suficiente precisión. No hay que olvidar que el objetivo de las secuencias de ilustradas es explicar solamente con imágenes qué características esenciales tiene el uso de un artefacto, de un objeto o qué movimiento debe ejecutar el cuerpo con respecto a este. De manera que lo ideal es que solamente la imagen hable por sí sola, que no sea necesario recurrir a ninguna otra explicación. Pasamos entonces a las líneas de contorno de la mano. Seguimos el dibujo que teníamos previamente, habíamos hecho estos 3 dibujos con lápiz Prismacolor. Muy importante resaltar algunos de los principales detalles y siempre estaremos pendientes de hacer la silueta final. El juego con diferentes calibres de línea hace parte también
de la tradición en la ilustración en todos los campos, en el cómic, en la ilustración, en el dibujo de storyboards, etc. Se utilizan diferentes técnicas y estrategias para resaltar. En este caso, el artefacto va a quedar traducido en líneas únicamente de contorno. Intencionalmente no le vamos a hacer ningún tratamiento de color, cosa completamente válida, hace parte de la decisión o decisiones que puede tomar una persona en el momento de llevar a cabo un trabajo de ilustración, en este caso de secuencia de uso. Las secuencias pueden ser secuencias de uso, secuencias de movimiento, secuencias de fabricación, etc. En algunos detalles de la imagen podemos utilizar el refilado por medio de instrumentos. Vamos a hacer un poco más ancha la flecha en esta parte y ajustamos la posición de sus extremos. Y una vez que el marcador ha secado completamente, podemos hacer también pasadas de lápiz color. En este caso podemos utilizar blanco para hacer una pequeña diferenciación de algunos sectores de luz y sombra. Simplemente estamos haciendo que lo que tenga mayor énfasis en este caso para indicar su posición y su accionar sea la estructura de la mano sobre el artefacto. Tenemos aquí 3 ejemplos generales de tratamiento que podrían tener diferentes momentos de secuencias de uso. No hay que olvidar que cualquiera de los 3 es solo una alternativa de muchas otras que uno puede crear combinando de diferentes maneras los materiales. Concluye este video número 14 de técnicas de representación, expresión, en este caso técnica mixta con diversos materiales, secuencias de uso.